Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Déjame hacer una oración para poner ese tiempo en manos del Señor. Acompáñame, por favor, orando. Señor, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Señor, gracias porque tú es el deseo de tu corazón hablarnos para traer edificación, Padre, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu voz, que sea tu palabra, que seas tú, Señor. Padre, utiliza, Señor, mi vida, Señor, para traer bendición a tu iglesia. Padre, quita todo lo que pueda estorbar, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. He titulado este mensaje con el siguiente título: ¿A ti qué? Así. Tú puedes pensar que es un título bastante mundano, pero es más bíblico de lo que tú te imaginas. Así es que vamos a entender por qué lo titulé así. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Voltea hacia acá. ¿Quién ha leído Génesis desde el capítulo 1, capítulo 2? ¿Quién lo ha leído? Bueno, los que lo han leído, ¿es cierto lo que estaba diciendo la serpiente? No. Así dijo Dios. Dios le dijo al hombre: no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Así le dijo? No. Entonces, lo que estaba trayendo la serpiente, lo que estaba haciendo con Eva, es que le estaba diciendo un chisme, ¿verdad? Este es el primer chisme registrado en la historia de la humanidad. Y vino directamente de la boca del diablo. Porque así no era como Dios había dicho. Dios había dado otra orden, otra indicación. Pero la serpiente quiso venir a contarle una mentira, ¿verdad? A Adán y a Eva. ¿Y sabes cuál era el propósito de contar esta mentira? ¿Cuál era el propósito de decir este chisme? Pues el propósito es lo que sucedió más adelante. Hubo una separación. El chisme los llevó a cometer un pecado, y el pecado a desobedecer a Dios, y el pecado trajo una separación. Entonces fíjate que desde el principio podemos entender que la serpiente, el diablo, él siempre va a venir a querer separar, dividir, fracturar las relaciones. ¿Estamos aquí? Desde el principio vamos a entender que uno de los principales propósitos del diablo es el separar, dividir o fracturar cualquier relación, cualquier amistad. Ese es uno de los principales propósitos. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente lo que Jesús enseñó en Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25. Marcos 3, 24 y 25. Jesús estaba enseñando en Marcos 3, 24 y 25. Y Jesús les dijo: si un reino está dividido contra sí mismo,
tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, él sabe que cuando hay división, no hay victoria. Él sabe que cuando él logra dividir, cuando él logra separar, en ese momento él está destruyendo. El diablo sabe que cuando él divide, que cuando él separa, que cuando él fractura las relaciones, en ese momento él está llevando a la derrota. Por lo tanto, constantemente estará queriendo traer problemas, contiendas, división entre los matrimonios, entre las relaciones padre-hijos, entre los amigos, entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? En cualquier lugar donde se necesite acuerdo, el diablo va a venir a querer dividir. Este es su propósito. Y sabes que muchas veces lo hace de la misma forma como lo hizo en Génesis, contando chismes. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, versículo 27 y 28. Proverbios 16, versículo 27 y 28. Lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice así: los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Entonces, el diablo va a querer cumplir su propósito y se va a valer de esto para traer separación, para traer división, creando contienda, sembrando conflictos y metiendo chisme. Esta es la forma en la que el diablo lo hace. Y todo esto con el objetivo de separarte, de aislarte, para que no tengas comunicación, para que no tengas relaciones exitosas. Las relaciones exitosas en nuestra vida son muy importantes. El tener amistades sanas, el tener matrimonios sanos, relaciones con la familia sanas, donde haya acuerdo, donde haya comunión, son una parte muy importante en nuestra vida para que vivamos en victoria. Amén. Dice la palabra que es cuando Dios creó al hombre, el mismo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Entonces fuimos creados para vivir en comunión, para vivir en compañía. Y necesitamos tener relaciones sanas en todas las áreas. Y cuando no hay esto, inmediatamente hay algo que se empieza a generar en mi vida que me lleva a destrucción, que es un sentimiento de soledad. No sé si alguna vez te has sentido solo, alguna vez te has sentido que nadie te quiere o que nadie te comprende, ¿verdad? Pues ese sentimiento de soledad lo quiere traer el diablo a tu vida, porque él sabe que es una forma de llevarte a la depresión y la depresión a la destrucción de tu vida. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a vivir en relaciones exitosas. Es importante que descubramos al diablo en esta mentira o en esta maquinación que él hace para fracturar nuestras relaciones. Entonces, estamos viendo cómo lo hizo desde el principio y fue a través de contar un chisme. Y entonces tú a lo mejor has visto por ahí en algunos programas de televisión, ¿verdad? O en algunos vecinos que tú conozcas, cómo los chismes realmente puedan separar a los amigos, a la familia y puedan destruir relaciones.
Y estuve estudiando las diferentes definiciones o significados de la palabra chisme, y yo lo adapté de esta manera. Les voy a leer. Chisme es cualquier tipo de información, sea verdadera o falsa, que es hablada para hacer quedar mal a una persona. Porque muchas veces el chisme puede ser una verdad, algo que se dice que realmente es verdad, o a veces puede ser una mentira. Pero es algo que tú cuentas con maldad, con malicia, para sembrar conflicto en la gente. Y esto es muy importante porque también hay una definición que utiliza mucho mi pastora Lili para describir la palabra chisme. Y ella dice que chisme es contarle algo a alguien que no es parte ni del problema ni de la solución. Entonces es muy diferente cuando tú hablas de algo, ¿verdad?, con la persona que no es la correcta y lo haces para sembrar cizaña, a cuando tú informas de situaciones que puedan estar pasando para que éstas no crezcan y lo haces con la persona correcta. Porque tú puedes pensar, a mí me ha tocado muchas veces, que ya está el problema a todo lo que da y le pregunto a la persona que sabía, ¿y por qué no me dijiste antes lo que estaba pasando? Y me dicen, es que no quise ser chismoso. No, eso no tiene nada que ver con chismoso. A veces nosotros necesitamos hablar acerca de situaciones que estamos viendo, que están pasando, que estamos siendo testigos, y necesitamos hablar del asunto para que eso no crezca o para poder ayudar. Pero chisme es cuando tú lo haces con malicia, cuando hay amargura, cuando tú hablas con coraje, cuando tú hablas con enojo, cuando tú hablas como una reacción a algo que te hicieron. En ese momento estamos hablando de que es un chisme, como lo hizo Satanás desde el principio. Él quería destruir la relación que Dios le había entregado al hombre, ¿verdad?, en el Edén, esa comunión tan directa que tenían con Dios. Él quería separar y lo hizo de esta forma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en la que nos expresamos, de la manera en la que nos comunicamos unos a otros. Porque esto es básico para tener relaciones, amistades sanas y exitosas. Y la Biblia nos enseña en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Aquí vamos a encontrar las mejores reglas de comunicación para evitar conflictos. Hace un momento estábamos en el curso de matrimonios y vimos una lista muy larga de reglas, de tips para poder tener una mejor comunicación en el matrimonio. Pero la verdad, les quiero decir a todos los que tomaron el curso, lo mejor lo encontramos en la palabra. Amén. Y en Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al 21, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea como pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Si nosotros en cada situación, ¿verdad?, difícil que podamos tener a la hora de solucionar conflictos, de tener situaciones que puedan poner en peligro mis relaciones, yo recurro a la palabra y entonces yo pongo en práctica lo que me está enseñando la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Si yo lo pongo en práctica, yo creo que puedo salvar la mayoría de los problemas que puedan existir para separarnos.
Y dice la palabra que número 1 tenemos que ser pronto para oír. ¿Amén? ¿Cómo tenemos que ser? Pronto para oír. ¿Realmente seremos así? ¿Realmente a la hora de enfrentar un conflicto, de tener un problema, damos todo el espacio para que la gente nos hable y nos explique qué es lo que está pasando? No. Generalmente cuando estamos enojados, cuando hay situaciones, ¿verdad?, que nos ponen tenso, lo que menos queremos hacer es escuchar, no queremos oír. Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros corazones a lo que nos pueda decir los demás, ¿verdad? Solamente nos importa lo que estamos sintiendo, lo que nos hicieron, lo que estamos viviendo, lo que nos dolió la ofensa, lo que nos dolió el problema, y cerramos nuestros sentidos a escuchar nada. Por eso la palabra enseña, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Y dice algo muy importante, tardo para hablar, tardo para hablar. Ahí mismo en Santiago, el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Santiago 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como tardos para hablar. Tardos para hablar. Generalmente en medio de desacuerdos, en medio de situaciones difíciles o tensas, que es cuando están en peligro nuestras relaciones, ¿verdad? La lengua apenas empieza tantito y muchas veces ¿qué? Se sigue, se desata y llega un momento que ya no hay quien la pare. Y cuando te diste cuenta, dijiste muchas cosas que no sentías, dijiste muchas cosas que lastimaron, que ofendieron. En Proverbios dice la palabra que muchas veces las palabras pueden ser como toques, como golpes de espada. Imagínate qué tan destructivo puede ser tu lengua o tu forma de hablar o tu forma de expresarte, ¿verdad? Que puedes destruir, dice la palabra que ella puede desatar un muy grande fuego y que ella contamina todo el cuerpo. Cuando tú sales a veces de la iglesia y sales muy bendecido y sales muy contento, y apenas sales o ya pasó rato o estás en tu casa y de repente alguien te hace enojar y tú empiezas a hablar y tú empiezas a decir y empiezas a decir cosas que no son agradables a Dios, en ese momento eres contaminado y se te olvida, o todo lo que recibiste, la bendición que recibiste es como si no hubiera existido. Pero ¿sabes qué es? Porque no pudiste controlar tu lengua. Esta contamina tu cuerpo. Entonces es bien importante que aprendamos a cuidar lo que hablamos. Dile al que está a tu lado, cuida lo que hablas. Cuida cómo lo hablas. Dile, es muy importante. Es muy importante. Dice la palabra que tenemos que ser tardos para hablar. Y continúa diciendo, tardos para enojarse. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 22. Proverbios 29, 22. La persona
enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Era lo que yo les decía. Una persona que está enojada dice que comienza ¿qué? Pleitos. Una persona que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Entonces es bien importante cómo empieza un pleito, ¿verdad? Cuando empezamos con un desacuerdo y no controlamos nuestra lengua. No hay de otra. Porque podemos tener diferentes puntos de vista, podemos pensar diferente, pero no pasa nada si no soltamos nuestra lengua. En el momento que sueltas tu lengua, en ese momento pierdes. Y dice la palabra que cuando te enojas comienzas pleitos y cuando pierdes los estribos con facilidad cometes todo tipo de pecado. En cuanto empiezas a hablar, te empiezas a contaminar. ¿Y quién crees que es el que te inspira para decir todo lo que decimos? Que a veces después de pelearnos hasta nos sorprendemos por todo lo que dijimos porque nunca nos imaginamos. Es el diablo. Es el diablo porque dice que la lengua es inflamada por el infierno. Entonces, por eso es tan importante que seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos. Que aprendamos a refrendar nuestra lengua, nuestra boca. Pero continúa diciendo, dice que tenemos que desechar inmundicia. Habla acerca de toda suciedad que puede existir en nuestra vida, en nuestra alma. Y donde yo quiero enfatizar un poquito, donde dice, desechando abundancia de malicia. Desechando abundancia de malicia. La malicia tiene que ser desechada de nuestras vidas. ¿Y qué es la malicia? Bueno, la malicia es lo que se refiere a una mala intención con la que se dice o se hace algo. Hay malicia en nuestras palabras, puede haber malicia en nuestros actos, pero yo creo que lo más importante que tenemos que desechar para que esta no se siga es la malicia que puede haber en los pensamientos. La malicia en los pensamientos. Es muy común, ¿verdad?, hablar acerca de interpretaciones maliciosas cuando interpretamos con sospecha y recelo sobre el accionar ajeno. Esto es muy común. ¿Cuántas veces tú has hecho deducciones, verdad, de cosas que tú ves, que tú oyes y tú deduces? Ya sé por qué. Si seguro lo está haciendo porque pasó esto. Lo hacemos, es muy común. Yo me he sorprendido muchas veces haciéndolo, ¿verdad? Y muchas veces yo he sorprendido a mucha gente, de aquí a nadie, nunca me ha pasado, jamás. Pero muchas veces me ha tocado sorprender a gente haciéndolo, deduciendo cosas, ¿verdad? Como si fuéramos detectives, porque empezamos a armar piezas y empezamos a decir, mira, llegó y no me saludó. Y luego yo vi que se acercó con fulanita y le dijo algo al oído. Entonces, de seguro no me saludó porque le caigo mal. Pero luego de seguro, y estoy segura que fue con su tanita, porque le dijo algo malo de mí, ¿verdad? Y luego de ahí, ellas dos se fueron a comer con Perenganito, y entonces yo siento que toda la tarde estuvieron hablando mal de mí. Y lo peor es que ya hice una novela, pero la estoy dando por cierta. Y en base a todo eso que armé, ahora yo decido cómo me voy a comportar con esas personas. Y todo fue por algo que yo imaginé o pensé. Y eso es malicia. Eso es pensar con malicia. Y la malicia nos estorba muchísimo para poder
tener buenas amistades, para poder tener buenas relaciones. Cuando nosotros empezamos a armar conjeturas sin argumentos sólidos, de cosas, ¿verdad?, de comportamientos que se nos hacen dudosos, ¿verdad? A lo mejor ese día no te saludaron porque la persona estaba distraída, porque tenía problemas, porque estaba pensando en que se acaba de pelear con su esposo o con su esposa, o porque le hablaron del banco en la mañana porque tenía que pagar y llegó distraída y no te saludó, y tú ya estás diciendo que porque no te quiere, que porque le caes mal, que porque no te soporta, y de seguro no me soporta porque yo el otro día le dije esto y no le ha de haber gustado. Y ni siquiera sabes, pero ¿qué estás haciendo? Estás dando cosas que imaginas por ciertas. Y esto nos hace mucho daño. Es algo que puede dañar mucho tu vida. Porque la persona de la cual estás tú, ¿verdad?, haciendo conjeturas, a lo mejor ni en cuenta. Pero tú ya ensuciaste tu entendimiento, ya pensaste mal de la persona y ya empezaste a guardar amargura o resentimiento en contra de aquella persona. Por eso la palabra dice desechar toda malicia. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice la palabra que tenemos que ser niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. Por eso en Santiago se nos hace esta invitación y el Señor te dice, desecha toda abundancia de malicia. Hay muchos conflictos que empezaron en la mente. Hay muchos problemas que empezaron por cosas que imaginaste, por cosas que supusiste que así eran y no tenían nada de cierto, por cosas que maquinaste. Y la palabra dice, desecha todo eso. El otro día te voy a platicar algo que me pasó a mí. Yo fui víctima de esto. Tenemos una perra y salimos todas las mañanas. A veces me toca a mí sacarla a pasear. Y la saco a pasear y yo siempre, ¿verdad?, soy una ciudadana responsable, me llevo mi bolsita. Porque si la perra se le ocurre hacer cualquier cosa, pues levanto lo que hace mi perra. Y estaba en el parque, y iba con mi perra y empezó a jugar con otro perro. Entonces yo la traía agarrada y a un lado de mí había, pues, ahí restos de lo que hizo otro perro que su dueño no recogió. Pero no le di importancia, yo seguí con mi perra y de repente veo que llega una señora ya grande y llega y se me para enfrente y me dice, pero lo primero que nos dicen es lo primero que hacemos. Y me le quedo viendo como diciendo, ¿de qué me habla? Y me dice, ¿por qué no recoge la suciedad de su animal? Y me gritó ahí en el parque. Y le dije, no, espere, no es el mío. Pero no me escuchó. Se fue caminando y hablando enojada y no sé qué tanto dijo de mí. Pero eso no fue lo peor, sino que adelante estaba su grupo de amigas, me imagino con las que iba a hacer ejercicio. Y llegó con ellas y yo empecé a ver, quién sabe qué les habrá dicho, porque si te digo, entonces yo voy a ser maliciosa. Pero lo que sí vi es que todas voltearon y me vieron y movieron la cabeza. Y yo me sentí tan mal porque dije, pero es que no fui yo, no hizo nada mi perra, ¿verdad? Yo aquí traigo mi bolsita. Y yo me sentí tan mal que ese día llegué y me inspiré para escribir esta predicación. Pero la verdad es que eso es lo que hace la malicia. La malicia te hace armar pistas, deducir cosas, de cosas que tú sientes, que tú piensas, que tú imaginas, que no son reales. Y estas estorban mucho.
Y el diablo quiere destruir tus relaciones. El diablo quiere destruir tu matrimonio. Escucha, el diablo está interesado en destruir las familias. Él es el primero que está interesado en destruir tu relación con tu esposa, con tu esposo. Él está interesado en destruir las relaciones entre padres e hijos. Está interesado en destruir las relaciones en la iglesia. Está interesado en traer división. Desde el principio lo vimos, así lo hizo. Fue lo que hizo con Eva. Vino a contarle chismes, ¿para qué? Para que hubiera una separación, para que ellos fueran separados de Dios, y fue lo que sucedió. Entonces, el diablo está interesado en destruir relaciones. Y una forma común en lo que lo hace es trayendo malicia a tu forma de pensar. A que tú empieces a pensar mal de lo que los demás hacen, de lo que los demás dicen. Fíjate lo que dice Juan capítulo 21, del verso 20 en adelante. Juan 21, del verso 20 en adelante. ¿Quieren saber cómo se quita la malicia? ¿Quieren saber sí o no? La verdad es que es muy sencillo. Y yo lo aprendí en las Escrituras, en su palabra. Y desde que lo aprendí, me he quitado muchos problemas existenciales que yo tenía. He aprendido y he descansado en su palabra. Y esto me ha evitado muchos conflictos. Como pastores siempre estamos expuestos, ¿verdad?, a ser vistos, a estar al frente y podemos tener este tipo de problemas y de pensar con malicia acerca de lo que los demás hablan o dicen de nosotros. Pero cuando yo estudié y yo aprendí a esto, yo descansé muchísimo. Y Jesús nos enseña la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de acabar con toda malicia. Dice la palabra: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Desde aquí es el título de la predicación, pero yo nada más le cambié las palabras. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Esto es la mejor forma de acabar con todo tipo de malicia. Cuando tú empiezas a pensar mal acerca de una persona, cuando tú empiezas a pensar mal, Señor, es que ¿cómo es posible que él se porte así y le vaya bien? ¿Verdad? Ya me imagino a Pedro. ¿Y qué va a pasar con este que es bien barbero contigo? Porque ya lo vi, que siempre se te acuesta en el pecho y te está preguntando cosas y te está diciendo cosas. ¿Y qué le respondió a Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. Lo que yo quiera hacer con él o no quiera hacer con él, a ti no te debe de importar. Así es que siempre que estés pensando mal acerca de alguien y quieras ir con Dios y quieras quejarte, ¿sabes cómo te va a responder? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. A ti no te tiene que importar el proceder de las personas, si están actuando mal, si están actuando bien, si es justo, si es injusto, si se vale, si no se vale, si porque les va bien y ellos no se portan bien y yo que soy tan bueno. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Es la manera en la que tú tienes que descansar cuando tú sepas, bueno, no me corresponde a mí. Al que le corresponde es ¿a quién? A Dios. A Dios. Y cuando tú aprendes a oír a Jesús y a entender que no es
tu papel estar juzgando a nadie y que de ti y tú no eres juez y que solamente Él, entonces hay un descanso en tu alma, porque no nos corresponde a nosotros, no nos corresponde. Y cuando entendemos esto podemos tener relaciones exitosas, porque lo único que me toca a mí y lo único que me corresponde a mí es amar y perdonar. Es amar y perdonar, es lo único. A veces nos queremos poner a averiguar y a entender, ¿verdad? Y a descifrar, ¿verdad? El comportamiento de las personas y queremos, y qué les va a pasar y qué va a suceder. Incluso hay gente que se dedica y sus predicaciones son únicamente acerca de otros ministerios, de otros pastores, ¿verdad? Las redes sociales están inundadas de videos, de horas y horas y horas de material para hablar mal acerca de alguien más. Esas son las predicaciones o las enseñanzas. Y a veces estamos ahí metidos. Lo único que estamos tomando o bebiendo es pura basura. Porque ¿sabes qué es lo que dice Jesús? ¿Y a ti qué? Ese no es tu problema. A ti no te debe de importar si lo haces, si no lo haces, si es, si no es, si está mal, si no está mal. ¿A quién le corresponde juzgar? Al Señor. Solamente a Él. ¿Cuál es nuestra función? Seguirle, 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 obedecerle, amarle. Esa es nuestra función y eso nos lleva a amar y a perdonar a los demás. Amar y a perdonar a mi prójimo, y eso me lleva a tener relaciones sanas, tener relaciones exitosas. No te prives de la bendición tan grande que Dios ha puesto al poner a la gente que está cerca de ti, porque no es casualidad. Si tú estás aquí y Dios te ha sembrado en este lugar, es porque Él aquí tiene gente que está lista y que va a ser una bendición para tu vida. Si estás casado con la persona que hoy tienes a tu lado, no es casualidad, es porque esa persona fue creada por Dios para bendecir tu vida. Es porque esa persona debe de ser una fuente de bendición para ti. Tus hijos, tus amistades, tus vecinos, todos ellos son para bendecirte. Amén. Entonces no nos privemos. No vivamos todo el tiempo enojados, no vivamos todo el tiempo deduciendo cosas, deduciendo situaciones, ¿verdad? Trayendo malicia en nuestros pensamientos. Más bien dejemos que Dios se ocupe de esa parte. Y nosotros tenemos que ocuparnos de lo que nos concierne a nosotros. Dice la palabra en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Si me ayudan con la adoración, por favor. Proverbios 6. Del versículo 16 al 19. Y comienza diciendo el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Voltea hacia acá. Yo creo que esto es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, porque se trata de cosas que aborrece nuestro Padre. Y creo que tienen que ser muy importantes para nosotros. Creo que esto tiene que llamar nuestra atención y tiene que estar presente siempre en nuestra vida, porque está hablando de cosas que no soporta nuestro papá. Y nuestro papá es la persona que más amamos. Es el amado de nuestra alma. Nuestro papá es la persona que dio todo por nuestra salvación.
Y si Él lo entregó todo por nosotros, entonces nosotros tenemos que estar atentos a su voluntad, simplemente por gratitud, por amor. Si yo me encuentro un título de estos en la palabra de Dios, yo tengo que poner especial atención. Yo tengo que estar alerta. ¿Qué es lo que aborrece, Señor? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te desagrada? Yo quiero saber para no hacerlo, porque no quisiera causarte enfado, porque no quisiera que te enojaras, porque no quisiera lastimarte, porque quiero tener cuidado de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Continúa diciendo, los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo, porque todo lo que estamos leyendo habla acerca de las relaciones que son fracturadas. Y lo mismo, en la misma escala para el Señor, está una persona que derrama sangre inocente como una persona que habla mentira, como una persona que siembra discordia. Está en la misma escala de importancia. Una persona que mata, ¿verdad? Una persona que derrama sangre, para Dios es tan ofendible como una persona que siembra discordia entre los hermanos, como una persona que habla mentira de otra persona. Debemos de poner atención, porque Dios aborrece el chisme, la mentira, la discordia, el pleito. Entonces, simplemente por eso debo de cuidar que mis relaciones sean sanas. Simplemente por eso debo de cuidar tener amistades sanas, mi matrimonio sano, la relación con mis hijos. Debo de cuidar su sanidad, evitando que cualquier mentira, que cualquier chisme, que cualquier pensamiento malicioso venga a ensuciar y venga a dañar. Necesitamos estar alerta, porque es muy común que los matrimonios estén sufriendo únicamente por malicia en los pensamientos. Es muy común que las amistades sean destruidas por malicias, por chismes, como lo hizo Satanás desde el principio. Debemos de tener cuidado, debemos de estar alertas, debemos de vivir cuidando nuestras relaciones exitosas. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. Versículo 12 en adelante. Colosenses 3, versículo 12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Cómo tenemos que vestirnos? De tierna compasión, dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Este tiene que ser mi vestido diario.
humildad, compasión, bondad, gentileza y paciencia. Y sigue diciendo, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerdan que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Así tiene que ser nuestro actuar, nuestro proceder todos los días. Este tiene que ser nuestro vestido. Y dice la palabra, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Qué tenemos que hacer con las faltas de los demás? En lugar de quejarnos, en lugar de ir corriendo como lo hizo Pedro y le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Yo creo que le caía gordo porque Juan siempre estaba cerca del maestro. Dice la palabra que se le recostaba en su hombro. Seguramente a Pedro no le gustaba, a lo mejor era diferente, a lo mejor era más recio. Y a veces cuando no nos parece el carácter de otra persona, damos por verdadero que está mal. Y no es cierto. ¿Qué tenemos que hacer con las faltas de los demás en lugar de ir corriendo a quejarnos con Jesús? Porque ya sabes lo que Él te va a contestar. Él te va a decir, ¿y a ti qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser comprensivos. ¡Qué tremendo! Ser comprensivos. ¿Realmente somos comprensivos? O en cuanto algo se equivoca, ¿verdad? Nos ponemos como el hombre verde y empezamos a enjuiciar y empezamos a dictaminar y cómo es posible y él no se merece y está mal y sáquenlo y quémenlo y llévenselo lejos, cuando la palabra dice que tenemos que ser comprensivos con las faltas de los demás, con los errores de los demás. Y dice, y perdonen a todo el que los ofenda. La división no nos va a permitir prosperar. Si hay división y si hay pleito en tus relaciones, esto está evitando que haya una prosperidad. Si te has preguntado, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué es tan mal esto? ¿Por qué estoy viendo aquello? Bueno, posiblemente tenga que ver algo de esto. Reflexiona y ve cómo está mi relación, cómo están mis relaciones. ¿Hay relaciones sanas? ¿Hay amistades sanas? ¿O está sucediendo todo lo contrario? ¿O se están gestando chismes, se están gestando mentiras y estas nos están apartando? A Dios le estorba muchísimo. A Dios le estorba muchísimo para cumplir su propósito los pleitos. A Dios le estorba muchísimo para cumplir su propósito los conflictos, las diferencias. Es un estorbo tan tremendo. ¿Sabes por qué? Porque nos distraen de lo que es verdaderamente importante. Porque te distraen de lo que realmente importa y es Dios. Pero aparte, nos estamos privando de ser de bendición unos a otros. Te privas de conocer a la gente que Dios ha puesto adelante, atrás de ti, a un lado. Te privas de la amistad, del amor que Dios quiere entregarte a través de la gente que está a tu lado. Te privas de la bendición. Por eso es bien importante que sorprendamos al diablo y que no le creamos chismes,
que cuando quiera venirnos a contar un chisme, le digamos, no me puedes decir nada porque yo sé lo que Dios habla. Y yo no puedo juzgar a nadie porque a mí no me corresponde. A mí me corresponde únicamente seguir a Jesús. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como sus hijos. Entonces vamos a vestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Pero sobre todo, vistámonos de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amén. Vamos a ponernos de pie. Buscando dirección del Espíritu Santo respecto a la visión del año 2018, Él ha hablado a mi corazón y me ha hecho percibir que entregará a la familia de Comunidad Cristiana de México un nuevo corazón, que entenderá con claridad cómo emprender las acciones de fe correctas, dando extraordinario fruto para Él. Este año será un año donde el Señor traerá una unción especial en los ojos, el oído y el corazón, los cuales percibirán con quebranto la fe necesaria que les impulse a emprender acciones concretas que traigan sanidad, transformación, restauración, restitución y prosperidad en corazones, familias y ciudades devastadas, arruinadas, golpeadas, enfermas, viviendo el efecto de la maldad. Aprenderemos a caminar en responsabilidad personal, pues se generará un rompimiento que traiga libertad en el corazón para caminar en el llamado como hijos de Dios y aprovechar la unción que produzca cambios profundos en todo el entorno. Se estará viviendo algo similar a lo que ocurrió en el tiempo de Nehemías, cuando su amigo Hanani lo visitó y le contó cómo el pueblo de Dios, que había escapado de la cautividad y regresado a Jerusalén, vivía en graves problemas por la desgracia que atravesaban al ver los muros de la ciudad en ruinas y los portones destruidos por fuego. El Señor estará adiestrando al liderazgo de Comunidad Cristiana de México para ser ese ejército de Nehemías. Un ejército que tiene gracia con las autoridades para obtener puertas abiertas y recursos para trabajar en la reedificación. Habrá mucha libertad para evangelizar, predicar y llegar con la palabra desde los estratos sociales más bajos hasta los más altos. Veo cómo en medio de gran oposición disfrutaremos, como en el tiempo de Nehemías, ver que se levante un ejército intercesor poderoso que logrará que se formen grandes nubes para traer la lluvia de bendición. Ese ejército bombardeará la atmósfera de tinieblas, destruyendo la maldad y estableciendo la paz y la prosperidad. Familias y ciudades estériles volverán a ser fértiles, como lo que ocurrió en el Valle de los Huesos Secos, donde en medio de ciudades secas, estériles, que gimen con gran dolor por la escasez y derrota, ocurrirá un milagro poderoso que les permitirá que disfruten cómo la mano de Dios les libera de la esclavitud, trayendo libertad, fertilidad y un hambre por conocer y compartir la palabra de Dios, generándose un avivamiento. Muchas almas estarán listas a ser entrenadas, se levantará la adoración a nuevos niveles de profundidad en su presencia. Los matrimonios se fortalecerán en su relación como matrimonios de pacto, en las empresas, en el gobierno, en los negocios, en las universidades. Se encenderá un hambre por conocer la gloria de Dios. Alistemos nuestro corazón, porque el Señor nos está convocando a reunirnos como familia, para que en medio de la más fuerte oposición disfrutemos las más extraordinarias victorias, las cuales nunca hemos visto.
No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí!